Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes de dar inicio a nuestra ponencia del día de hoy, y agradeciendo mucho la presencia en medio de un fin de semestre bastante complicado y con condiciones añadidas a la carga de trabajo que ya teníamos, este, queremos decir que pues estamos muy contentos de haber logrado llegar hasta estos momentos. Esta es la conferencia magistral que cierra el ciclo de discurso político. Tuvimos una serie de presentaciones acerca de distintas manifestaciones del discurso político y cómo abordarlas. Y pues es para nosotros un gusto que sea el maestro Jonathan Escobar quien esté aquí para dar este cierre. Agradecemos mucho pues el trabajo del maestro Luis Ángel Gómez y del maestro Moisés López Olea, quienes han hecho posible también que se mantenga este seminario, aunque sea a distancia. Y bueno, agradecerles también a ustedes y recordarles que como cada semestre, en enero tendremos una sesión llamada Mosaico de Investigaciones, en donde los asistentes regulares de este seminario presentarán los avances que tienen en sus trabajos de investigación con algún enfoque discursivo, o presentarán también los resultados, porque algunos ya han llegado hacia las rectas finales de sus investigaciones. Entonces, de una vez quedan todos ustedes invitados, la información estará en la página como siempre, y esa sesión será el 20 de enero. Acabados los avisos, entonces ahora sí, pues es para mí un gusto tener aquí al maestro Jonathan Escobar Arboleda. Él en estos momentos es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con énfasis en los estudios de la comunicación por la UNAM. Tiene un magíster en lingüística por la Universidad Autónoma de Querétaro y asimismo también uno en hermenéutica literatura, además de que es licenciado en comunicación social con énfasis en la comunicación política por la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Sus áreas de interés son la lingüística, la comunicación y el análisis del discurso político y periodístico. Ha publicado trabajos sobre las relaciones entre prensa, poder y sociedad. Y para mí es un gusto que hoy esté aquí con un tema bastante interesante para su conferencia magistral. Entonces, sin más, para no robarle tiempo, la palabra y el uso del espacio es completamente tuyo, Jonathan. Adelante. Gracias, doctora, por la presentación. Me sumo a los agradecimientos que usted hace al principio a Luis Gómez por hacer todo esto posible, quien estuvo en contacto conmigo pues, durante todo este tiempo. A usted, por supuesto, por liderar y por llevar este proyecto a cabo, y a todo el programa y todas las personas que están involucradas para que todo esto se pueda desarrollar. Para mí es un placer poder estar aquí, un poco nervioso como le comentaba al principio, porque uno se asusta un poquito cuando le llegan esos correos de invitación, porque finalmente sigo siendo aprendiz. Soy un aprendiz, estoy aprendiendo y muchas cosas que he ido organizando a lo largo de mi vida y otras que todavía están sueltas por ahí, pero que he ido amarrando de a poquito y que me falta pues mucho por aprender. Entonces estos espacios son muy ricos y les agradezco mucho por permitirme cerrar, que realmente eso es un honor. Entonces, cuando me hicieron la invitación, me preguntaban por distintos temas que podríamos abordar en este ciclo de conferencias. Yo les propuse presentarles un poco de lo que había desarrollado durante mi tesis de maestría, a lo cual me dieron vía verde, luz verde. Me encantó eso. Entonces, este encuentro del día de hoy va a estar enfocado a la conversación alrededor del tema de la negación y la construcción de puntos de vista. Me habían comentado que la idea era hacer una presentación un poco magistral, pero también un poco distendida para generar diálogo entre nosotros, así que en la medida en que yo vaya hablando, pues me pueden interrumpir, me pueden hacer preguntas. Muy posiblemente el compartir pantalla pierda si levantan la manito o si escriben en el chat, entonces con total tranquilidad, pues me interrumpen y ya yo daré pues paso a las respuestas. Las que sepa responder, pues las responderé, a las preguntas que sepa responder, las responderé, y las que no, pues nada, me pondré a estudiar para la próxima. Entonces voy a compartir pantalla. A ver, yo veo, creo que no tengo permiso. Ah, no, ya, ahora sí. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Ahora ya la vemos, Jonathan. Perfecto.
Perfecto. Entonces, aquí está. Muchas gracias por la invitación. El título de esta presentación pues, es La negación en el discurso político de Jorge Eliezer Gaitán, construcción de puntos de vista y desalineación. Es un tema bastante amplio, complejo, así que al día de hoy nos vamos a enfocar en unos aspectos muy puntuales a través de este orden que yo les propongo. Primero una introducción donde nos vamos a situar de manera contextual. ¿Quién es Jorge Eliezer Gaitán? ¿Por qué es importante haber hecho esta investigación en este contexto pasados varias décadas después? Estamos en otro periodo histórico, en otro momento. ¿Cuál es la necesidad de visitar el pasado y volver a rescatar estos discursos políticos que se dieron en el 45? ¿Cierto? El marco teórico, cuál es nuestro andamiaje que nos va a permitir a nosotros sustentar, la metodología a través de la cual nosotros damos amarradero o damos realidad o amarramos nuestras categorías teóricas y finalmente algunos resultados y análisis, por supuesto no todos, porque el tiempo es corto también y no quiero aburrirlos ni cansarlos con mi presentación. Conclusiones y cerraríamos con eso la presentación. Para iniciar, pues tenemos entonces que situarnos de manera contextual. La figura de Jorge Eliezer Gaitán es una figura muy polémica y muy importante para el contexto colombiano, para el contexto político y social de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán representa para la oligarquía y para los grupos del poder del momento, estamos ubicados en 1945, del 45 al 48, representa temor y miedo porque hay muchos movimientos que se están generando no solo en el mundo, sino también en Latinoamérica, y lo que Gaitán va a representar en Colombia va a ser un fenómeno de movimiento y de lucha de clases muy profundo. En esa medida, lo que tenemos que reconocer a nivel internacional es que venimos, la figura de Jorge Eliezer Gaitán aparece luego de la Primera Guerra Mundial, donde vamos a encontrar una profunda crisis económica que se va a ver más profundizada, que se va a arraigar mucho más con la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929. Entran todos los países en crisis económica y aparecen en el mundo distintos movimientos y distintas corrientes ideológicas denominadas fascistas, comunistas, socialistas, etcétera, etcétera. Hay dos grandes movimientos en el mundo, el capitalismo y el comunismo, que van a entrar en pugna y que van a dividir el mundo en dos corrientes económicas muy grandes, que es lo que va a derivar posteriormente a todas estas prácticas económicas que conocemos contemporáneamente. Pensando en términos políticos, surgen en Europa distintos movimientos, franquismo, distintos movimientos liderados a través de distintos políticos o distintas figuras que van a marcar tendencia en la historia. Entonces estamos pensando en el franquismo en España con Franco, vamos a tener la figura de Mussolini en Italia que va a ser fundamental para la figura que va a representar Jorge Eliezer Gaitán en Colombia y así sucesivamente. Todos estos movimientos, todos estos cambios que se van generando en el mundo, pues por supuesto van a tener incidencia directamente en Latinoamérica. Vemos que pasamos de una primera guerra mundial, donde hay una producción excesiva de materias primas, de recursos agrícolas, y que luego con la finalización de la guerra se suspenden todos los procesos de intercambio económico. Entonces en América Latina entramos en una profunda recesión económica porque no tenemos quien nos compre los productos. No hay compradores para todo lo que se está produciendo desde América Latina. Un continente que por supuesto es agrario, es agrícola por naturaleza, en donde la figura del campesino y del obrero va a ser central y fundamental para todos los gobiernos. Esa figura del obrero y del campesino es importante que la tengamos en cuenta porque justamente Gaitán va a tratar de defender todos estos roles en toda su campaña política. De igual manera, tenemos en el continente americano tres figuras que son importantes, la de Lázaro Cárdenas, la de Getúlio Vargas y la de Juan Domingo Perón, algunos denominados como dictadores, otros denominados como populistas. Estas figuras, por supuesto, van a marcar políticamente tensiones entre los gobiernos. Pensando en términos económicos, un gobierno que sea catalogado, caracterizado como socialista, como populista o como dictadura, por supuesto, va a representar movimientos políticos complejos. De ahí que la figura de Jorge Eliezer Gaitán sea tan significativa. ¿Esto por qué? Porque Jorge Eliezer Gaitán, teniendo en cuenta todo este panorama global, va a aparecer en el contexto colombiano, ya centrados un poco más desde lo local,
de la siguiente manera. En el contexto colombiano, Colombia siempre ha sido un problema que se ha visto enfrentado a distintos tipos de violencia liderados por distintos grupos y distintos frentes de acción. Venimos en Colombia para esta época de unos procesos o de unos acuerdos entre los dos partidos tradicionales que son el conservador y el liberal, que pactan finalizar con la época de la violencia que se venía desarrollando desde el siglo XIX, pero esas diferencias políticas entre estos dos partidos se empiezan a diluir, se empiezan a ver borrosas una vez finaliza la Primera Guerra Mundial y una vez entramos en todo este proceso de recesión económica. Dos partidos que aparentemente parecían ser distintos se empiezan a parecer de tal manera que no hay forma de saber quién es quién o cómo es que se está liderando el país. De ahí que surge en el contexto colombiano una única clase dirigente que es la que nosotros vamos a conocer como la aristocracia. Una aristocracia que va a someter al pueblo colombiano a través de la crisis económica del 29 y todo lo que se venía derivando de la Primera Guerra Mundial a una economía de guerra, es decir, una economía en donde se va a explotar a los obreros y a los campesinos. Mucho trabajo por poca remuneración o por bajas condiciones salariales y de salud. Eso va a generar un desequilibrio social en la cultura y en el país colombiano. Todos los países sufren su propio proceso, pero para Colombia, que es un país agrícola por excelencia, pues esto va a representar muchos desequilibrios sociales. De ahí que, en esa medida, esa sobreexplotación del pueblo colombiano a partir de esta economía de guerra va a llevar a que la población se divida en dos grandes grupos, los liberales y los colombianos, los liberales y los conservadores, de modo tal que estos dos movimientos, si bien, aunque están distinguidos en términos conceptuales, en términos operativos van a funcionar de manera similar. Otra de las características que tenemos que tener nosotros en cuenta para entender la figura de Gaitán en el contexto colombiano tiene que ver con la masacre de las bananeras. Una masacre ocurría el 5 de diciembre de 1928. En el departamento de Magdalena, una zona productora de bananos, por supuesto, la United Fruit Company, empresa estadounidense, entra o trabaja con los campesinos y los obreros de la zona y debido a las bajas condiciones laborales que les están ofreciendo estos obreros, pues ellos levantan una rebelión o un movimiento para intentar mejorar sus condiciones como obreros y campesinos. Ante esta misión, ante este levantamiento político, este acto social, el gobierno responde matando o atacando a todos estos obreros. Leo aquí una cita de cómo fue uno de esos episodios. En efecto, al sonar la tercera corneta, están todos los obreros parados, detenidos en las zonas bananeras, sin hacer actividad alguna, haciendo mitin político, moviéndose políticamente. Entonces ocurre esto. En efecto, al sonar la tercera corneta, los manifestantes se mantuvieron en pie de lucha en sus protestas y por ende no se dispersaron. Instantes después, solo se escuchó la voz de un militar que decía ¡fuego! Y con ello, segundos después, se sintió el rugir de las ametralladoras y las descargas de la fusilería disparadas en contra de los obreros que se encontraban en huelga. Por autorización del gobierno colombiano, dispararon contra los campesinos y los obreros y los mataron en el acto en donde se estaba llevando a cabo la movilización. A partir de eso, entonces nosotros tenemos que ver, perdón, ven la diapositiva. No, se dejó de ver. A ver, vuelvo a compartir pantalla. Ya la Díganme vemos, si... Jonathan. Sí, ok. A partir de esos episodios, por supuesto son más, pero estos son como los más característicos, vamos nosotros a encontrar la figura de Jorge Eliezer Gaitán, un político que decía, yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Entonces, este personaje surge en la esfera colombiana y tiene pues como este barrido temporal histórico que nos va a significar a nosotros o nos va a permitir pensar a nosotros la relevancia de él. Es una persona que nace en 1900, estudió Derecho y obtuvo su título de abogado con una tesis que se denominaba Las ideas socialistas en Colombia. Recordemos que estábamos en un mundo que se estaba dividiendo entre capitalistas y comunistas y este tipo aparece con una tesis que se llama las ideas socialistas en Colombia. Se matriculó en la Universidad Real de Roma, donde
fue seguidor del diario del Partido Socialista de este señor italiano y estudió las formas de Benito Mussolini. Fue seguidor fiel de Benito Mussolini, tanto que Mussolini asistió a uno de los eventos de Jorge Eliezer Gaitán cuando estuvo en Roma, porque tuvieron conexiones en tanto que compartían muchas de las formas en las que se dirigían al pueblo. Entonces, pensando en eso, pues evidentemente, si Colombia, un país agrario que respeta tanto a Estados Unidos, que mira tanto hacia el norte y tiene dentro de casa una persona que es socialista, comillas, socialista o que milita con el socialismo y más con los postulados de Mussolini, pues va a representar para la idiosincrasia colombiana y para las élites del país un problema de orden social. Regresó a Colombia justo antes de la masacre de las Bananeras, una persona que ha trabajado por el socialismo y ha pensado en las clases obreras. Llega a un país donde inmediatamente ocurre esta masacre, pues va a representar muchos movimientos para esa persona. Fue nombrado presidente de la Dirección Nacional Liberal, crea el partido Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, es nombrado ministro de Educación del gobierno de Santos, se posiciona como senador del partido de Nariño, es nombrado ministro del Trabajo del gobierno de Darío Echeandía, en el 45 presenta su candidatura a las elecciones presidenciales del 46, este trabajo es sobre los discursos que él emite para la campaña presidencial del 45, pierde las elecciones, evidentemente él pierde las elecciones, ya les explicaré por qué, luego manifiesta interés para las elecciones del 49, donde se preveía que ahí sí iba a ser el ganador electo, pero antes de que se llegue la fecha del 49, es asesinado en el 48, justo cuando presenta su candidatura, por Juan Roa Sierra. En el segundo momento en que presenta su interés para la presidencia de Colombia, inmediatamente es asesinado. Gaitán pierde las elecciones porque él se rebela contra su propio partido. Él dice no, debido a que liberales y conservadores se mueven como una única masa, la oligarquía, él se rebela contra su propio partido y ese partido se divide en dos fracciones, lo cual lleva a que pierdan esas elecciones del 46. Por eso necesita postularse en las siguientes elecciones. Teniendo como contexto esto que les estoy presentando, que nos sirve como antesala para que nos ubiquemos, aquellos que no son mexicanos o que nos están escuchando desde otro lado, entonces nos parece importante, bueno, ¿qué ocurre con la figura de Jorge Eliezer Gaitán? ¿Qué pasa y por qué es importante este político en la historia colombiana? Una vez que a Gaitán lo matan en el 48, ocurre el famoso Bogotazo, un periodo de violencia muy fuerte que ocurre en Bogotá, la capital, y que desestabiliza política y económicamente el país, lo cual va a tener distintos efectos. El país se va a dividir entre dos grandes grupos, liberales y chulavistas y pájaros, es decir, conservadores. Aparece una política de todos se cuidan de todos y todos pueden matar a todos, lo cual va a dar paso a lo que vamos a conocer como la época de la violencia o la violencia bipartidista. Esa época de la violencia va a marcar muchas muertes a lo largo del país, campesinos y obreros defendiendo partidos políticos que a la larga pues no estaban defendiendo los intereses de las mismas clases de la base social en la pirámide. Este episodio de violencia, por supuesto, va a derivar en la aparición de otros grupos dentro del escenario político colombiano. Empezamos a ver los primeros vistos del movimiento de recuperación liberal, la Alianza Nacional y, por supuesto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, actualmente conocidas como las FARC. Por supuesto, muchas veces ustedes han oído hablar de los procesos de paz de Colombia, del ELN, del EPL, etcétera, etcétera. Muchos de estos movimientos surgieron no necesariamente a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, sino a partir de distintos fenómenos que se derivaron con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces vamos a tener una historia colombiana muy marcada por la violencia y que evidentemente este fue un elemento detonante para que surgieran todos estos tipos de acontecimientos, que por supuesto luego se iban a ver asociados y van a aparecer dentro de todas estas esferas los problemas de las drogas. Pero ese ya es otro tema, ese es otro asunto completamente distinto. Ahora sí, teniendo en cuenta estos elementos, lo importante es qué nos ocupa a nosotros en este encuentro, porque estoy yo aquí invitado. A mí me invitan a que hable sobre el discurso político y sobre, bueno, cómo abordarlo desde el análisis del discurso. Y en particular, me invitan desde un programa de lingüística.
Para ello, entonces, las preguntas de investigación que yo me hago en este proyecto es: ¿la negación es una estrategia dialógica que permite a los participantes el alineamiento? ¿Sí o no? Hemos visto con algunos trabajos de Martin y White, desde la lingüística sistémico-funcional, que la negación pareciera que no, pareciera que es cortante, como que limita, que cierra, rechaza. Vamos a ver si efectivamente se cumple ese límite, ese corte en el diálogo, en la conversación, o si por el contrario estamos ante otro estadio, otra forma de entender el diálogo, otra forma de entender la conversación. En esa medida partimos del supuesto de que sí, por supuesto la hipótesis es positiva, sí es una estrategia dialógica. Ahora, la pregunta es, si sí es una estrategia dialógica, ¿cuáles son esas características discursivas que nos permiten pensarla como un recurso dialógico? A partir de ello, entonces empiezan los objetivos. Describirlo lingüística y discursivamente como objetivo general, pero a partir de unos niveles, ya nos lo habían dicho Benveniste maravillosamente, a partir de los niveles que nos permiten ir viendo cuáles son esas características paso por paso para ir identificando si lo que funciona en este nivel es operativo en un nivel superior o no. Para ello, entonces, se propone una revisión en cada uno de los planos lingüísticos que no me permitieran dentro de este pequeño proyecto poder hacer dicha caracterización desde el plano morfológico y léxico, desde el plano sintáctico, desde el plano semántico y por supuesto desde el plano discursivo, que no es ajeno a lo que ocurre con los niveles anteriores, por supuesto. Si alguien tiene alguna pregunta, pues me la puede hacer. Recuerden que yo no estoy viendo el chat, no veo si tienen manitos levantadas o algo, así que adelante. En función de ello, entonces tenemos un marco teórico que nos va a permitir a nosotros entender o mirar desde qué lugar vamos a observar este fenómeno de la negación en el discurso político. Para analizar o para abordar este fenómeno nos enmarcamos en la perspectiva del análisis interaccional del discurso. El modelo o el marco de análisis lo vamos a emplear a partir de la propuesta que nos elabora Bolívar en distintas publicaciones, principalmente en las del 2005 en adelante, y esta motivación o esta perspectiva de análisis tiene tres motivaciones en particular. ¿Por qué nos interesa la perspectiva interaccional del discurso? Por supuesto, hay perspectivas sociocognitivas, hay perspectivas semióticas, hay perspectivas multimodales, etcétera, etcétera. Nos interesa por tres razones. La primera, en la interacción se intercambia información, pero sobre todo evaluaciones del mundo. Evaluamos las cosas, nos evaluamos a nosotros mismos, evaluamos a los otros, establecemos qué debería ser, prescribimos, describimos y orientamos los razonamientos a aquello que bajo nuestros marcos ideológicos y cognitivos sería lo que reconoceríamos como lo esperable. De allí, desde este primer angulito, tenemos entonces un concepto que para nosotros va a ser central y es el de interacción y diálogo. Concepto que va a ser fundamental. Por otro lado, desde este primer ángulo aparece la noción de la evaluación. Una evaluación que es una categoría central que han trabajado desde la teoría. En algunos lugares no lo trabajan como evaluación, sino como teoría de la valoración, desde la sistémico-funcional, por ejemplo, pero que nos va a permitir a nosotros explicar cambios no solo en el texto, sino también en las prácticas sociales, pero sobre todo discursivas que nosotros vamos a hallar. De ahí que la noción que nos interesa es evaluación, pero no cualquier tipo de evaluación. Es la evaluación a través de la negación. ¿Cómo evaluamos? A través de la negación. La evaluación es un concepto amplio. Dependiendo de nuestro objeto de estudio, pues vamos a encontrar distintas unidades que nos permitan dar cuenta de qué es lo que se está evaluando, cómo lo estamos evaluando. Aquí vamos a cerrar el modelo. Por cerrar no vamos a pensar en términos negativos, hablando de negación, sino que lo vamos a acotar, a precisar para tener un rango de acción mucho más preciso. El tercer aspecto que vamos a tener en cuenta nosotros aquí es que a través de la interacción nosotros construimos representaciones del mundo. Con eso nosotros decidimos qué contenidos aceptamos o no, cuáles contenidos transferimos o no, en términos transaccionales, qué información va, qué información viene, cuál información nos apropiamos y cuál información no. De ahí que
Partimos de la idea de que todo intercambio comunicativo es un intercambio de cooperación que se puede, eh, que puede desencadenar en una expresión de solidaridad o de resistencia. Esa solidaridad es la que vamos a entender nosotros como alineación o alineamiento, comunión entre perspectivas. Pero si hay resistencia, pues ya no vamos a tener ese mismo grado de comunión, sino que vamos a tener una separación, una distinción que nos va a llevar a un desalineamiento. Dos puntos o más de vista que van a estar en desacuerdo. Tres elementos, tres motivaciones que me llevan a pensar en los tres conceptos, las tres parejitas de conceptos que son centrales para la investigación. En ese caso, para nosotros tomar en cuenta cada uno de estos conceptos, pues nos vamos a basar en unos autores que nos van a permitir entender cómo conceptualizarlos, pero sobre todo operacionalizarlos, para poder tener la evidencia lingüística. ¿Cuál es el dato que yo voy a tener que va a dar cuenta de eso que yo estoy proponiendo? En primer lugar, por diálogo, Linnell va a decir que va a hacer cualquier intercambio comunicativo, puede ser verbal o de cualquier otro tipo de recurso que se dé entre dos o más personas. Para Linnell, la condición de simetría no es obligatoria, porque podemos tener intervenciones en donde va a haber asimetría entre los participantes. No va a tener el mismo estatus el candidato a la presidencia que el pueblo que está asistiendo a las reuniones masivas para escuchar. Hay una relación distinta, hay una relación asimétrica. Y aún cuando hay asimetría en esos intercambios, tenemos diálogo. Porque hay alguien que está hablando para alguien que está escuchando. Y hay alguien que está ahí escuchando porque hay algunos razonamientos que le interesan o no. Por otro lado, tenemos las definiciones de Bolívar, que Bolívar se enfoca en tres formas o en tres tipos de diálogo. El diálogo entre las personas, la conversación, el cara a cara, esto que estamos teniendo nosotros acá de manera simultánea, el diálogo a nivel textual, que es lo que ocurre en los textos, lo que va a ocurrir cuando alguien vea esta grabación posteriormente cuando esté cargada en YouTube. De hecho, aquí ya estamos dialogando, ese otro, ese interlocutor ya se está sintiendo aludido cuando me escuche. Y el diálogo como acceso, las distintas voces a las que yo les voy a dar participación, el hablante, a las que el hablante le da participación en el texto. En mi caso, en esta presentación, los distintos autores que me van a acompañar a lo largo de esta presentación. Entonces son tres formas de diálogo, según Bolívar. Yo me enfoco en el diálogo a nivel textual. ¿Qué ocurre con Jorge Eliezer Gaitán en sus discursos de campaña electoral? ¿Cuáles son los participantes que aparecen representados en esa escena y de qué manera dialoga él con cada uno de ellos? ¿Se alinea o se distancia? Hay acercamiento o distanciamiento. Vamos a ver cómo va ocurriendo cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos la noción de negación y evaluación. Esta noción de la evaluación yo la tomo desde Hanston y Thompson, que me gusta la tríada que establecen ellos para abordar este concepto porque se centra no solo en quién evalúa, sino en el objeto que evalúa. Una noción también muy asociada con lo que Dubois nos había propuesto con el posicionamiento. Quien evalúa, el objeto evaluado y las características evaluadas. Para estos dos autores, la evaluación cumple tres propósitos fundamentales. El primero, expresar la opinión de quien habla o escribe y en esa medida reflejar los valores de la persona y su comunidad. Nuestro centro de díctico, nuestro sistema de conocimiento del mundo, pues nos va a permitir a nosotros poder representarlo desde la lógica y desde la lógica en términos estructurales y desde los contenidos. Por otro lado, que es justamente lo que me interesa a mí, construir y mantener relaciones entre el hablante y el escritor o el oyente y el lector. En este caso, la interacción. ¿Qué sucede cuando se encuentran dos o más personas en un proceso de intercambio comunicativo? Y por último, organizar el discurso. Ese intercambio entre las personas también nos va a permitir a nosotros ir organizando, ir viendo de qué forma se van desarrollando los contenidos, lo que tradicionalmente hemos conocido como tema o remo, o distribución o organización tópica del discurso. En esa medida, o continuando con esta relación entre diálogo, entre negación, interacción, diálogo, vemos que Ducrot le va a dar un peso muy fuerte a la negación. Nos va a decir, va a ser un vínculo estrecho entre negación y evaluación. La naturaleza evaluativa de la negación se complementa con su carácter interpersonal, interacción nuevamente. Nuevamente estamos hablando de interacción, el cual implica siempre un diálogo entre dos o más interlocutores. Uno que afirma un hecho y otro que lo niega. Linnell
Rodríguez Alfano y Bolívar nos van a decir a nosotros que ese diálogo puede ser real o ficcional. Lingüísticamente, Sánchez López nos va a decir, puede ser presuposicional y es lo que nos va a permitir a nosotros justamente establecer o descubrir quién es ese otro al que le estamos respondiendo de manera presupuesta. Si aparece en el texto de manera explícita, maravillosa, pero lo cierto es que los discursos no son tan directos o tienen sus propios retos y nosotros como lingüistas necesitamos ir develando, ir descubriendo de qué manera ir construyendo todos estos elementos. Martin and White, desde la perspectiva de la teoría de la valoración y desde lo que trabajan desde la sistémico funcional, nos van a decir lo siguiente. La negación es un elemento interpersonal que pertenece al sistema de la valoración. La negación se dirige hacia afuera y lejos de la relación actual entre el hablante y el oyente, ya que el hablante indica una alineación con el tercero. Es decir, según esta perspectiva de Martin y White, la negación lo que va a hacer es hacer que el hablante cancele o rechace ciertos presupuestos que su oyente ha generado o tiene de un tercero. En esa medida, se dirige de manera directa al oyente, pero de manera indirecta a quien posiblemente generó determinadas creencias en ese oyente. Ahí hay un diálogo indirecto, comillas, dejémoslo indirecto entre comillas hasta ahora. Negroni diría multidestinación del discurso. Hay multidestinación del discurso. Aquí vamos a intentar entenderlo como diálogo directo e indirecto. Listo. Y por último tenemos la noción de alineamiento, que es la relación que se establece, los niveles de acercamiento o no que se establecen entre los distintos hablantes, entre quienes toman posición o partido por un tema o un objeto en específico. Entre más cercana sea esa relación, más alineados vamos a estar nosotros. Entre más puntos de divergencia, de desacuerdo encontremos, pues entonces la alineamiento, la alineación, pues va a ser mucho más distante, más amplia y por tanto vamos a tener más desacuerdo, sin que eso no implique que no hay diálogo, porque el desacuerdo también genera interacción entre los que no están de acuerdo con un objeto de estudio, con un objeto en particular, perdón. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Pues claro. Jonathan, yo sí quisiera preguntarte si cuando planteas justamente esto de que ese diálogo puede ser presuposicional, eso implica también que en la negación el hablante puede atribuir eh, un presupuesto a aquel al que le va a dar la negación, ¿no? Es decir, cuando yo digo, no, la pared no es blanca, pero tú no me has dicho que es blanca, es como si yo estuviera presuponiendo que tú piensas que es blanca. Entonces es una forma de metarepresentar cómo te pienso yo a ti como actor, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, tal cual. Y es justo, me gusta mucho esa pregunta porque Sánchez va a dividir o va a hacer una clasificación entre negaciones descriptivas, la pared no es blanca, es un hecho, o no llueve hacia arriba, es un hecho, y se me escapa el nombre de las otras. Negaciones descriptivas y negaciones metalingüísticas. Sí, negaciones descriptivas y negaciones metalingüísticas. No, descripciones negaciones descriptivas son estas que están asociadas con el mundo. Las metalingüísticas son, no se dice sushi, se dice sushi. Esas son las metalingüísticas. Y se me escapa el nombre de las otras, las que justamente uno presupone que el hablante tiene una creencia, se me escapa el nombre en este momento, porque no utilizo la clasificación de ella, sino que utilizo la de García Negroni, porque me resulta más operativa en términos discursivos. Esta que utiliza Sánchez López es más lingüística, y esta otra, de la que se me escapa el nombre, es a la que efectivamente lo es. Hay cierto conocimiento dado, cierta intuición presupuesta del oyente, un conocimiento dado, un saber dado, sobre el cual uno entra a rechazar la proposición. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora bien, ¿qué fue lo que se analizó? Jorge Eliezer Gaitán emitió para esas elecciones del 46, emitió 6 discursos en total.
De los 6 discursos, únicamente me quedé con el análisis de los 4, de 4. ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios para la selección del corpus? Bueno, ya se los voy a explicar. Si se dan cuenta, pues a cada corpus, a cada discurso, perdón, le asigné un código. Cada discurso se compone en términos de páginas de esta extensión, párrafos, oraciones ortográficas, palabras de esta manera, y a cada uno se le otorgó un código que justamente obedece pues como a las primeras palabritas de cada uno de los títulos que se le ofreció a cada uno de los discursos. Se seleccionaron únicamente para el análisis los que están marcados en verde. ¿Esto por qué? Se tomaron 3 criterios para la selección del corpus. El primero es que los discursos fueran emitidos previos a las elecciones del 46, que fueran discursos que estuvieran dentro del rango, dentro del periodo que se está analizando, porque de lo contrario ya no sería discurso de campaña electoral, sino que sería otro tipo de género que se saldría, por supuesto, por completo de nuestro objeto de estudio. Entonces, ese es un primer criterio que hace que, por ejemplo, el primer discurso salga, discurso programa, porque con este primer discurso, él propone su candidatura él propone su candidatura, pero todavía no es candidato, debía esperar a que su partido aprobara la candidatura. Entonces, en ese momento todavía no había empezado el proceso electoral. El segundo criterio para la selección del corpus, segundo y tercero, es emisión en lugares públicos abiertos, sean parques, plazas, teatros, estadios. ¿Por qué? De acuerdo con Tamayo, las plazas y las calles sirven a la voluntad de los ciudadanos y de las clases para hacer oír y escuchar su voz. De acuerdo con este autor, justamente en las calles, en las plazas, nosotros vamos a encontrar 2 tipos de movimientos. Ok, vamos a encontrar 2 tipos de movimientos. Cuando nos encontramos en un lugar público, en un evento público, vamos a encontrar analogías, nos vamos a sentir similares o vamos a encontrar puntos de comunión con el otro. Y ahí que por eso estamos compartiendo ese espacio público. Pero también vamos a encontrar antagonismos, otros seres, otras personas, otros militantes que justamente van a ir en contra de lo que se esté desarrollando en ese movimiento o no comparten por completo lo que se está intentando desarrollar en dicho evento o en dicho movimiento. Entonces, ese es el espacio por excelencia en donde vamos a encontrar multiplicidades de saberes, personas, multiplicidades de ideas, en donde vamos a ver analogías y antagonismos. Por eso, nos evitamos los lugares cerrados, porque justamente, que es el tercer criterio, en los lugares cerrados comúnmente solamente aparecen aquellas personas que fueron invitadas o que por alguna razón específica hacen parte de ese grupo selecto al cual se está dirigiendo una persona en particular. De ahí que el discurso número 3, el hombre, realidad biológica y social, queda excluido de nuestra muestra porque fue un discurso que fue dirigido únicamente para los médicos de Bogotá. En Bogotá hubo una reunión para el gremio del sector salud y se reunieron en un hotel con las clases más altas de la medicina, y ese discurso estuvo únicamente para ellos. De esto también tengo un trabajo, biología y política. Es un discurso muy, muy bien hecho el que elabora Gaitán. Me parece que tengo conexión inestable. ¿Sí me están escuchando? Te cortaste por un momento, pero ya ahorita te oímos bien. Ah, ok. Entonces, a partir de estos criterios, pues, nos quedamos con estas muestras. 4 discursos que componen todo mi objeto de estudio. La investigación se desarrolló a partir de 3 etapas. Una primera etapa cuyo foco es la gramática y se centra en el cómo, la negación, cómo aparece la negación en estos discursos. Es una etapa mucho más niveles que les presentaba yo en diapositivas anteriores. Morfológico, léxico, sintáctico, semántico. Avanzamos de este cómo, de esta forma, hacia un segundo nivel en donde nos ocupamos del qué. Ya no preguntamos cómo se evalúa, sino qué es lo que se está evaluando
y en esa medida cuál es la posición que ese hablante está asumiendo sobre ese objeto evaluado. En este caso, la noción central es la evaluación. Retomamos nuevamente nuestros conceptos centrales. Una vez hemos definido ese qué, nos vamos hacia nuestra tercera unidad, nuestro tercer elemento, que es el quiénes. ¿Quiénes dialogan? ¿De qué manera esa cosa que se está evaluando, ese objeto que se está evaluando, de qué manera vincula o no a los participantes del discurso, a los participantes que están representados en esos textos? Siguiendo estas tres etapas, pues entonces nosotros tenemos los distintos niveles. En el nivel morfológico y léxico, iniciamos haciendo una revisión a todos los prefijos que aparecían, prefijos negativos, valga la aclaración, a todos los prefijos negativos que aparecían dentro de nuestros discursos. Para ello empleamos pues distintos software de procesamiento de textos que nos permitían arrastrar las palabras para poderlas identificar en términos de rangos y de frecuencias. Nuestra base teórica fue a partir de Varela y Martín 99. No nos quedamos únicamente con los prefijos negativos, sino que hay otro tipo de palabras que por su naturaleza semántica también son expresiones de rasgos de negatividad, sean, por ejemplo, los términos de polaridad negativa y las palabras negativas. Por ejemplo, nadie, ningún, nada, cosas de ese estilo. Pasamos de este nivel al nivel sintáctico, en donde nos ocupamos de identificar cuál es el ámbito de la negación, si el ámbito es de predicado o de sintagma. ¿Cuál es el ámbito? El ámbito tiene que ver con el alcance o cuáles elementos de la oración son los que se ven parcialmente afectados por algún elemento de polaridad negativa o un término de polaridad negativa. Posteriormente, una vez analizamos el ámbito, ese ámbito está, por supuesto, mediado por la posición que ocupa el adverbio no dentro de la oración, si es posición preverbal o posición postverbal. Vamos a identificar el foco de la negación, que es el elemento que resulta realmente negado, rechazado, refutado dentro de la oración. Podemos tener una estructura, ya lo vamos a ver más adelante, podemos tener una estructura en donde el ámbito de la negación sea todo el predicado, pero el foco sea solamente un constituyente de ese predicado, no todo el predicado en sí mismo. Para eso se elaboraron unas pruebas que ya en su momento les explicaré. Continuamos con el nivel semántico. ¿Qué significan esas negaciones? ¿Qué es lo que se está negando? ¿Cuáles son los valores que podemos encontrar nosotros ahí? Y esos objetos que se están evaluando, ¿cuál es la naturaleza de esos objetos? ¿Estamos rechazando atributos o propiedades de un ser, de un objeto? ¿O estamos rechazando acciones que yo digo que no cometí o que un interlocutor extra está diciendo que yo cometí? Continuamos luego con el nivel discursivo, en donde analizamos la relación entre la negación y la alineación, cómo esas negaciones que están evaluando distintos elementos oracionales me van a permitir identificar los elementos, pero de qué manera esos elementos están marcando pautas de relación. Esas relaciones las encontramos en este objeto de estudio, que pueden ser de dos tipos: metadiscursivas con valores diferenciales y contrastivos, o polémicas. Para ello, por supuesto, nos valemos de todos estos autores, pero seguimos principalmente la corriente que elabora García Negroni, quien reformula un poco lo que Ducrot ya nos había dicho previamente con la negación. Y finalmente, ya una vez hemos visto cuáles son los objetos que se han negado, de qué manera funciona la negación en estas oraciones, cuáles son esos valores semánticos que se han desarrollado a lo largo de estas negaciones, vemos entonces, por último, cuáles son los participantes que están en interacción y cómo esos participantes se están vinculando o no a partir de esos elementos que resultan refutados. Para ello tenemos entonces tres procedimientos distintos, que son los pronombres, de qué manera representamos al otro en nuestro discurso, las citas, pero por supuesto nuestro objeto central va a ser la presuposición de la afirmación. Habíamos dicho que la negación es presuposicional, que vamos a tener algunos elementos explícitos, pero sobre todo vamos a tener elementos evocados dentro de nuestro discurso. En función de ello, entonces, ahora sí, paso a presentarles un poco los resultados, algunos de los resultados de la investigación. En el análisis morfológico, nos vamos a encontrar nosotros que desde la morfología vamos a encontrar 68 prefijos que nos van a permitir a nosotros identificar que esas palabras que tienen esos prefijos negativos son palabras negativas.
Pero además, no nos quedamos con esas marcas morfológicas, sino que nos pegamos o retomamos también las palabras negativas y los términos de polaridad negativa. Si recuerdan, estos códigos 1PD, 2GT, 3PP, etcétera, etcétera, son los códigos que se les asignó a cada uno de los discursos. En la tabla número 4, que es esta que les estoy señalando, yo no sé si lo pueden ver, si pueden ver que estoy moviendo el cursor, en la tabla número 4 vamos a encontrar qué palabras negativas y qué términos negativos aparecen en cada uno de los discursos. Y vamos a observar que todo este conjunto de palabras, la que predomina por excelencia es el adverbio no, que es conocido como una palabra negativa. En total, aparece en el discurso representado con 283 frecuencias, 283 apariciones, lo cual para nosotros es muy diciente. En términos de frecuencia, un discurso es muy diciente, en tanto que nos permite identificar hacia dónde se está marcando el énfasis. Si observamos estas dos tablas, la tabla número 3 y la tabla número 4, nos vamos a dar cuenta que si nuestros 4 discursos tienen un total de 15.534 palabras y de esas 15.000 palabras, 444 son términos negativos, estamos hablando de que tenemos un promedio de 34 palabras negativas en promedio, lo cual va a significar en términos de oraciones ortográficas o de renglones, más o menos por cada 2 líneas vamos a tener algún término negativo, lo cual marca el énfasis y nos permite a nosotros decir, aquí en este discurso está pasando algo. En términos de frecuencia, esta repetición, esta abundancia de estos términos nos pueden decir algo significativo. De ahí que la tesis o este trabajo se fue y desembocó en el desarrollo de la negación. Lo cuento porque el objeto inicial de estudio no era la negación, el objeto era otro, pero pensando en lo que el corpus nos estaba diciendo, pues vimos o me di cuenta que era mucho más productivo centrar la investigación en la negación y justamente era una unidad de análisis que me dio mucho juego para este trabajo. Ahora, si miramos esta media, no por el total de las palabras negativas, sino únicamente por el adverbio no, que es la que más frecuencia tiene a lo largo de los 4 discursos, nos vamos a dar cuenta que en promedio cada 4 líneas, cada 4 oraciones ortográficas, vamos a tener un adverbio no. De ahí que ese sea nuestro objeto de estudio. Pensando en ello, entonces, dejamos de lado un poco la revisión en términos morfológicos y nos vamos a la revisión en términos sintácticos. ¿Cuáles son las estructuras clausulares? ¿Cuáles son esos grupos en donde aparecen estos adverbios? Encontramos en los discursos de Gaitán 5 grupos distintos o 5 contextos distintos. En verde tienen ustedes señalados los contextos en los cuales me voy a enfocar en esta presentación, porque no los podemos abordar todos por términos de tiempo y de espacio. Entonces, en el grupo número 1 tenemos aquellas palabras negativas que van acompañadas de cualquier otro tipo de información. Por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo que tenemos en 1A. Voy a tratar al respecto de un problema que no me seduce, el aspecto típicamente político. Tenemos una palabra negativa no, que va acompañada de otra cosa, más información, que en este caso yo la represento como un X. Luego, en segundo lugar, aparecen estas estructuras correctivas que tienen en medio la expresión sino. No solo, el solo puede ser opcional, sino y el también puede ser opcional, como lo vemos en el ejemplo de A2. Somos la única fuerza legal, no, término negativo, acompañar el solo por razones procedimentales, sino por la esencia y la filosofía de la democracia. Y así sucesivamente con los otros grupos. En el contexto número 3 podría hacer algo como, ¿creyeron que nos íbamos a quedar quietos? No, no nos vamos a quedar quietos. Sería el contexto pregunta-respuesta. O algo como, a ver, una pregunta que tengo en la negación. ¿Y nos vamos a quedar callados? No, algo así. En el contexto enfático sería no, no podemos ser aquellas personas que, o en el contexto número 5, grupo número 5, una palabra negativa más un término de polaridad negativa, algo como no vino nadie. No, palabra negativa, nadie, término de polaridad negativa. ¿Listo? Con ello nos damos cuenta entonces nosotros que de todas estas 283
perdón, de todas estas 283 expresiones de negación, 196 son las que nos van a interesar porque tienen más frecuencia dentro del discurso. Insisto, todas están analizadas, pero yo aquí en esta presentación me quedo únicamente con el primer grupo. De estas 196, nos vamos a dar cuenta que el foco de la negación va a estar centrado principalmente en las acciones. Gaitán lo que va a hacer es negar sobre todo acciones, bien sea acciones que se consideran atribuidas hacia él o acciones que él no considera positivas de sus adversarios, de los otros partidos con los cuales él entra en oposición. De igual forma, se van a negar propiedades, objetos y entidades. ¿De dónde sale esta clasificación de acciones, propiedades, objetos y entidades? De Ducrot. Ducrot, cuando nos habla de la negación, nos habla de qué puede ser negado a través de todos estos términos. La retomo de ahí y con ello pues utilizo elaboro esta tabla. Ahora bien, si hemos dicho que las negaciones no más X, de las negaciones no más X, 96 están enfocadas a la negación de estos 4 tipos de elementos, nos vamos a dar cuenta que esos elementos van a tener una función, un significado que puede ser de oposición simple, de contradicción o de contrariedad. Me gustaría ubicar algún ejemplo para que lo pudiéramos ver. Denme un segundo. Yo busco un ejemplo para que lo podamos ver. A ver, permítanme un segundo. Para que lo podamos ver más directo. ¿Qué significa eso de oposición, contrariedad? A ver. Estoy buscando un pequeño ejemplo que me permita... Ay, esto se me volvió loco. Acá, listo. Entonces, acá tengo un ejemplo. Oposición simple cuando tenemos nosotros dos términos que simplemente son distintos. Por ejemplo, no se puede manejar la suerte de la nación, sino que se debe manejar la habilidad de un profesional. Dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, dos elementos distintos. Luego tenemos una relación de contrariedad, donde vamos a encontrar un término que es complementario, es decir, la expresión de un término no implica necesariamente la afirmación de otro. Por ejemplo, en el caso de Jorge Luis Gaitán, podemos tener expresiones como yo no sé si el Partido Liberal va a ser dirigido así, sino que desconozco, no sé y desconozco van a tener o van a remitir al mismo valor, un valor complementario. Pero por otro lado vamos a tener aquellos usos semánticos en donde vamos a tener valores de contradicción o contrariedad, en donde un término, la afirmación de un término niega el otro, por supuesto. Como por ejemplo, y ellos saben y no ignoran. No ignorar, por supuesto, implica saber algo. Son dos términos que son contrarios. Como por ejemplo, si yo dijera no muerto. No muerto implica estar vivo, ¿cierto? Ahí sí funciona esa relación. ¿Listo? Entonces, pensando eso, continúo yo proyectando aquí mi diapositiva. Continúo de aquí. Ajá. Pensando eso, pues vamos a tener todos estos valores para este tipo de negación. Simple, contradicción y contrariedad. Por supuesto, para los otros grupos que ya les había mencionado previamente, pues vamos a tener otros tipos de funciones semánticas, otro tipo de significados, otro tipo de valores semánticos. ¿Por qué? Porque las estructuras sintácticas son distintas y por tanto su comportamiento oracional va a ser diferente. En este caso, pues aquí lo pueden observar en la tabla número 7, pero pues no lo vamos a desarrollar. Ya ven que son muchos los valores semánticos que encontramos dentro de este pequeño corpus. Con ello, nosotros nos vamos a dar cuenta que si las acciones son las que se niegan en primera instancia, las que tienen mayor énfasis en el discurso de Gaitán, nos vamos a dar cuenta, siguiendo la clasificación de la sistémico-funcional, por supuesto, apoyados en ADS,
esta plataforma que nos permite a nosotros identificar los roles, los argumentos y los valores semánticos de las valencias de los verbos, observamos que las 96 acciones que niega Gaitán, pues 36 están relacionadas con procesos relacionales, 23 con procesos materiales y así sucesivamente con cada uno de los procesos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Procesos relacionales. No tendrán título, pero serán doctores, que aparece en el discurso número 3. O yo no tengo inconveniente en sostener que purificar nuestras costumbres viciadas es difícil, pero no imposible. Aquí tenemos dos negaciones, en no tengo y en no imposible, pero estamos enfocándonos en esta primera, que tiene este valor de negación de acción y que esa acción da cuenta de un proceso relacional, de yo poseo algo. También tenemos negaciones de procesos materiales, como el que vemos en 4A. La democracia no se salvará cortándole las alas a la oposición o pidiéndole que no ataque. Recordemos que estamos en una fase, es importante que lo recordemos, estamos en una fase del cómo. ¿Cómo está negando y qué es lo que está negando? Estamos diciendo, niega utilizando estas expresiones que están en una cláusula subordinada, es una negación preverbal y que tiene un foco en el predicado. Foco y ámbito en este caso coinciden. ¿Cómo? Estamos en el cómo. ¿Qué está negando? Una acción, el lo negado, el qué. Ahora nos faltaría a nosotros, que ya lo vamos a ver más adelante, la relación que se establece entre esos participantes, que es nuestro tercer momento. Pero es importante hacerlo así por términos metodológicos. Evidentemente en un proceso completo, pues todas estas funciones están interactuando de manera constante. Aquí lo que vamos haciendo es desarrollándolo paso por paso para que sea mucho más evidente y por supuesto para que el método pueda ser replicable a otro tipo de corpus. Procesos mentales, el país no entiende que pueda caber dentro de la seriedad de este sistema de vaivén, de cambio, de rudo juego con la opinión pública. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, en particular, estos procesos relacionales, estos procesos verbales relacionados o vinculados a procesos relacionales, nos van a permitir a nosotros delinear con mayor precisión o afirmar o negar con mayor precisión atributos y características de las entidades o de los nombres que se están refiriendo en el discurso. Por ejemplo, lo vemos muy claramente en 6A. Por eso, no somos oligarcas, ni totalitarios, ni conservadores. Si se fijan en el ejemplo de 6A, luego de que tenemos la etiqueta 4US, que es el discurso que emitió Gaitán, aparece una expresión en angulares. Sí, se llaman angulares. En estas comillitas angulares. Las españolas creo que se llaman. Habíamos dicho con Sánchez López que la negación es presuposicional. Entonces afirmamos que si alguien niega algo es porque está pensando que alguien previamente ya afirmó algo. Entonces, si él dice, si Gaitán dice, no somos oligarcas, es porque está pensando, está presuponiendo que alguien cree que sí es oligarca. Hay una presuposición. Por tanto, lo niega utilizando el no somos oligarcas, pero al mismo tiempo lo complementa, lo refuerza con otro presupuesto que le corresponde al lector. Si él no es oligarca, entonces, ¿qué es? Puede ser demócrata, o puede ser liberal, o puede ser cualquier otra cosa que se oponga a oligarca, totalitario y conservador. Ese es el huequito, ese es el slot que nosotros debemos completar para que toda la información pueda darse. En esa medida, lo que hace Jorge Eliezer Gaitán es atribuir valores a un grupo y a otro de distinta manera, y lo hace en términos positivos y negativos de forma paralela, lo que conoceríamos como estructuras paralelísticas. En 7A tenemos una crítica que hace a la oligarquía, al grupo del poder con el que se está enfrentando. Y en 7B tenemos una negación que justamente refiere a su propio grupo, a lo que él representa. Si se fijan, son las mismas expresiones. No tiene odios, no tenemos odio, pero están funcionando de manera distinta. ¿Por qué? Porque los grupos a los cuales se está haciendo referencia son distintos. El referente, el centro díctico cambia en 7A, pero toda esa mecánica política no tiene raigambres tales en la vida nacional. No tiene odios porque apenas conoce la degeneración del odio, que es la antipatía. Le falta iluminación porque su lucha es por lo inmediato y lo efímero. Los otros luchan por lo inmediato y lo efímero.
no les no alcanzan a tener odio precisamente por todo esto que él está diciendo. Pero fíjense lo que pasa cuando él habla de ese no tener odio de su propio grupo. Nuestro movimiento es lucha de hombres que quieren redimirse y tienen fuerzas para ello, porque nos sentimos capaces para esa lucha, porque no tenemos odios, es un odio distinto al primero, porque respetamos personalmente a nuestros adversarios y a los que no piensan con nosotros. Estamos y queremos estar en esta batalla de perfil nacional. Entonces, si se fijan, tenemos dos estructuras que son similares en términos de ámbito o alcance y foco, pero que tienen funcionalidad distinta, porque cambia el referente. En el primer caso los trata de cobardes, en el segundo caso hay valentía. A partir de esto, a partir de todos estos elementos que se han ido evaluando, las acciones, los objetos, las entidades, los procesos, etcétera, entonces entra nuestra noción del alineamiento y de la negociación, de qué manera nosotros empezamos a dialogar con el otro. Para ello, nosotros apelamos a la distinción que elabora García Negroni sobre las negaciones polémicas y las negaciones discursivas. Las primeras, las polémicas, son aquellas negaciones que tienen un valor complementario, como el que vemos en el ejemplo. No está lindo hoy, está feo. Tenemos un término que está negado, cuya naturaleza es negativa, porque tenemos una palabra negativa que es el no, no lindo, y se compara o se corrige o se equipara con otro término de la misma naturaleza, feo, no lindo, feo. Entonces tenemos un término negativo equiparable con otro término negativo. Complementario, el valor complementario sinonímico, si se quiere decir. Pero las que nos van a interesar a nosotros sobre todo, porque son las que van a generar mayor conflicto dentro del discurso, son las metadiscursivas, que pueden tener tres tipos de valores. Pueden ser contrastivas, ascendentes o diferenciales. Cuando el valor es contrastivo, vamos a tener una lectura contrario a, es decir, dos términos que son diferenciales, que pertenecen a rasgos o a categorías semánticas de distinto orden, como el que vemos en el ejemplo. Juan es inteligente, ¿no es cierto? No, no es inteligente, es tonto. Entonces tenemos por un lado un valor positivo, inteligente codificado como algo que es positivo, versus un tonto que es codificado como un término de valor negativo. Puede ser de positivo a negativo o viceversa. Luego podemos tener lecturas ascendentes, en donde tenemos un mismo marco discursivo, pero que se lleva hacia un extremo valorativo, bien sea positivo o negativo. En este caso, tenemos una relación de positivo, doblemente positivo, como Juan es inteligente. No, no es inteligente, es un genio. Es el extremo todavía. Y por último, tenemos el valor diferencial, que es diferente de, pertenecen en este caso a otro campo también, que nos va a permitir a nosotros marcar dos relaciones distintas. Juan es inteligente versus no es inteligente, es astuto. La astucia no tiene que ver necesariamente con la inteligencia. Entonces tenemos un valor X en comparación con un valor Y. A partir de estas distinciones o clasificaciones que nos propone nosotros García Negroni, nosotros entonces nos vamos a encontrar que en el discurso de las 196 negaciones que pertenecen al primer grupo, no más X, 142 son metadiscursivas y 54 pertenecen al rasgo de las polémicas. De estas 142, estamos diciendo que 90 poseen un valor diferencial, es decir, X distinto de Y, y 52 poseen un valor contrastivo, es decir, tenemos un término positivo que cambia a negativo o viceversa. Una vez nosotros hemos identificado cuáles son esos valores, podemos reconocer, en este caso, cuáles son esas características o cuáles son esos valores que me permiten a mí compartir un marco cognitivo con alguien o no. Si ese alguien me dice a mí, no, no es inteligente, sino que es astuto, pues posiblemente vamos a compartir un marco cognitivo que está llevado hacia otro plano. Pero si me dicen, no es inteligente, es idiota, lo que vamos a tener ahí es una separación en donde no estamos coincidiendo en nuestras valoraciones, en nuestra valoración sobre el objeto sobre el cual estamos predicando algo. Ahora bien, ya que nosotros hemos identificado entonces de qué manera se mueven esas evaluaciones
hacia qué objetos se mueven esas evaluaciones, tenemos que saber, por supuesto, quiénes son los que están evaluando, quiénes son aquellas personas que están compartiendo o no esas evaluaciones, porque hasta ahora no sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos hacia nuestra tercera arista del modelo interaccional, y nos apegamos a la perspectiva dialógica. Esta perspectiva dialógica, a manera de síntesis, se ve resumida como lo ven en la tabla número 13. Vamos a ver el diálogo a nivel intratextual, lo que ocurre dentro del texto. Todas las marcas que vamos a tener nosotros evidenciadas dentro del texto. Algunas sean explícitas, otras pueden ser evocadas. Sin embargo, vamos a tener una huella lingüística que nos va a permitir a nosotros poder amarrarlo, poderlo sacar del discurso. La perspectiva es sincrónica, en tanto que no analizamos distintos discursos a lo largo del tiempo. No es Gaitán en el 20, luego en el 30, luego en el 48, no en el 40, sino que es un único momento histórico. Y para identificar esas personas que están en interacción o que aparecen representadas en el discurso, tenemos tres mecanismos. Por un lado, el diálogo a través de los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres que aparecen en el discurso y que me permiten a mí poder entablar relación con el otro? Por otro lado, las citas. ¿Cuáles son esas voces que yo tengo representadas en mi texto? Lo que decíamos ahorita con el acceso en el discurso, que son las menos en este caso. Y por último, y la más importante, el diálogo intratextual, que es la presuposición de la información, de la afirmación, perdón. Yo asumo que alguien dice algo y yo intento cancelar o rechazar esa proposición. A partir de ello, entonces nosotros vamos a tener un esquema general de los siguientes participantes. Un participante número 1 en la teoría de la enunciación, si quieren, enunciador 1, o locutor, un discurso. ¿Quién lo elabora? Ese discurso de manera directa. Quienes lo están acompañando en la plaza pública. Por eso ese criterio de exclusión de los discursos es relevante. Nos interesan todas esas personas que están con él en la plaza de toros o en las plazas públicas. En este caso es el pueblo, o lo que él va a denominar el país nacional. Cuando Gaitán se dirige a ese pueblo, por supuesto, va a tener referencias en ese proceso de negar y afirmar determinados asuntos, acciones, objetos, entidades, etcétera, atributos, va a referir a un participante dos primo, un participante indirecto, lo que hemos conocido como la multidestinación, una persona que no está presente presencialmente, sino discursivamente, representada en el discurso. Ahí vamos a tener entonces nuestro segundo grupo, la oligarquía denominada como el país político. Esa oligarquía o país político se divide en dos grandes grupos, el Partido Conservador, que es el de gran oposición, y el Partido Liberal, que es el partido al que pertenece Gaitán, pero del cual él se desalinea, del cual él se retira para ir en contra de su propio partido. ¿Sí? En función de este esquema general, entonces empezamos a ver, en primer lugar, cómo aparecen representadas estas personas. Acabo de recorrer 3/4 partes del territorio nacional por distritos, veredas, ciudades. Y os digo que las gentes de la capital de la República no pueden darse esa etcétera, etcétera. Yo, participante número 1, el centro díptico es el yo. Luego tenemos el participante número 2. Podéis tener esta seguridad. Yo os lo juro por mis mayores, yo os juro por ellos, que no os dejaré, pero vosotros tendréis que jurar conmigo lo mismo. Ahí tenemos el participante 2, que es al quien él se está dirigiendo, su auditorio. Luego tenemos el participante número 3, que es este grupo genérico, la oligarquía, el país político. La oligarquía, el país político, no comprenden que pueda ser candidato a la presidencia de la República uno de vosotros, los del país nacional, sin el previo permiso o asentimiento de ellos. Luego, este grupo político, esta oligarquía se divide en los liberales y en los conservadores. Liberales, pues bien, voy a demostrar que el candidato de la convención de julio, el candidato oficial del Partido Liberal, no es y no puede ser el candidato del Partido Liberal. Se distancia de su propio partido. Y luego el del Partido Conservador, como lo propone el doctor Ospina Pérez, lo importante es que la oligarquía plutocrática gane y dé el espejismo de pagar, etcétera, etcétera, para que el rendimiento alto no se detenga.
Entonces, con estos ejemplos que tienen ustedes en 10, A, B, C, D, E, podemos ver todo el modelo de los participantes que aparecen inmersos en el discurso. Unas veces lo va a tratar de manera genérica, otras veces los va a tratar de manera individual, dependiendo del rasgo que esté negando, dependiendo de dónde vaya a poner el foco de la negación. En ese caso, o continuando esta misma línea argumentativa de los pronombres, nos vamos a dar cuenta que estas 196 negaciones va a haber un predominio o va a haber una mayor abundancia de la referencia hacia el yo. El centro díctico va a ser el yo. El centro díctico va a ser el yo y va a abundar las referencias hacia la primera persona como ente que se está vendiendo, en tanto que necesita los votos, de esas personas que lo están escuchando en ese momento. Tenemos ejemplos en 11A y B, en 11A, para el caso del yo. Yo no sé si también me engaño, yo he recorrido el país. Para estas marcas de los pronombres se tomaron únicamente aquellos fragmentos textuales en donde encontrábamos una palabra negativa o un adverbio no. Palabra negativa, adverbio no, aquí lo utilizo como sinónimo. Y luego tenemos entonces el uso inclusivo, que es el nosotros. Ahí es la marca más directa que vamos a encontrar nosotros en un discurso para demostrar el alineamiento. Pareciera ser que cuando yo hablo del yo, cuando me refiero a un yo estoy marcando cierta distinción en tanto que no soy igual a tú. Pero cuando hablamos de un nosotros, inmediatamente se diluyen esas barreras entre nosotros y el ellos para formar un único grupo. Y cuando se forma ese nosotros, aparece en la escena discursiva el ellos. Siempre debe aparecer un otro del cual distinguirnos. En este caso, en 11b, aun cuando no sea lo que mejor cuadre a nuestro querer, ya que este gran movimiento nuestro, si es nuestro movimiento, es de todos, tiene que haber unos otros que no sean parte de este gran movimiento, justamente por las características del discurso político y por la contienda que se está desarrollando en ese momento. Siguiendo esto que les acabo de decir, entonces, cuando Gaitán aparece expresado con la figura del yo, hay un cuadro dialógico en donde estamos yo y ustedes, el pueblo o el país nacional, la gente a la que él se está dirigiendo en ese momento, en la plaza, o que lo están escuchando a través de la radio. Sin embargo, cuando aparece la expresión nosotros, ya hay una fusión de estos dos participantes de la figura número 3, se fusionan en la figura número 4 y aparece de manera directa el participante número 2, que es el ellos, el antagonista o el adversario al cual nos vamos a dirigir. Nosotros, como pueblo nacional, somos distintos a la oligarquía. Somos los obreros, los campesinos, somos el movimiento del pueblo. Esto lo reforzamos, por supuesto, utilizando una escala de distanciamiento pronominal que se retoma a partir de los postulados de Wilson del 90 y de Bolívar del 2001. A partir del rastreo de los pronombres explícitos en los fragmentos donde aparecen palabras negativas, se retoman todos estos pronombres, cualquiera sea su forma, cualquiera sea su función, y los organizamos en una escala de mayor frecuencia a menor frecuencia, partiendo de un número 0, en este caso, en nuestro material de estudio, tuvimos 10 representaciones distintas, en donde la prioritaria, la principal, fue el me, el yo nuevamente. Y si nos damos cuenta, los elementos que lo secundan son nuestro, nosotros. Hay más cercanía entre el yo y el nosotros, porque justamente lo que está buscando es la obtención de votos, justamente lo que está buscando es representar, indicarle a la población que él es el representante del pueblo y del movimiento obrero, y que por supuesto es muy distinto a lo que hacen ellos, que aparecen en posición 8, 9 y 10. Está mucho más lejos, mucho más lejano en esta escala de posicionamiento, de distanciamiento pronominal, perdón. Esas marcas también nos van a permitir a nosotros identificar Gaitán a quién le está hablando, con quién está conversando. Entonces, por un lado, tenemos ese nosotros, al cual él les está indicando determinadas cosas sobre lo que no es él, no es su movimiento, pero al mismo tiempo, de manera indirecta, está trayendo en su discurso a aquellos participantes número 2. En esa medida, cuando en nuestra escala aparecen estos participantes número 2, pues tenemos nuestro tercer elemento que completa este esquema,
que son ellos, la oligarquía, y esta oligarquía nosotros la podemos representar, o la podemos, mejor dicho, esta oligarquía nosotros la podemos ver de manera mucho más evidente cuando seguimos este procedimiento, que ya se los había anunciado previamente con las negaciones polémicas y metadiscursivas. Hacemos preguntas, le preguntamos al texto, ¿qué es lo negado? Lo negado es, el candidato de la convención de julio no puede ser el candidato del Partido Liberal. Listo, eso apareció en el discurso número 1. ¿Quién está rechazando? ¿Quién genera esa negación? Participante número 1 es Jorge Eliezer Gaitán, o sea, el yo, él está hablando desde el yo. ¿Qué es lo que está asumiendo ese participante número 1? ¿Qué presupone Gaitán a partir de esta emisión? Que el candidato es ilegítimo. No es y no puede ser el candidato, por tanto, es ilegítimo, un presupuesto. Que el pueblo, ¿qué hace Gaitán? Recordemos que la negación es presuposicional, que el pueblo puede pensar, creer que el candidato de la convención de julio sí es el candidato del Partido Liberal y sí es legítimo. Entonces, fíjense, podemos tener de manera contextual alguna convención, una charla, una noticia o algo que nos diga que el Partido Liberal dice que ese sí es el candidato. Entonces, de manera contextual, sabemos que el discurso está dado. Supongamos que no tenemos esa referencia, entonces de manera presuposicional sabemos que Gaitán posiblemente pudo estar pensando esto. Y por otro lado, la oposición lo considera legítimo. ¿Quién es la oposición en este caso? El Partido Conservador. Recordemos que Gaitán se desvincula de su propio partido y se lanza la candidatura él solito. La oposición no lo considera como legítimo. Y sí considera como legítimo a Turbay, que sería pues como su contraparte dentro del Partido Liberal. Entonces, a partir de estas preguntas, nosotros podemos empezar a marcar estas relaciones. ¿A quién está contradiciendo Gaitán y con quién se está estableciendo diálogos? Primero, contradice la posible creencia del pueblo de que ese otro candidato de Julio sí es legítimo. Entonces está dialogando de manera directa con el pueblo, que es el que está ahí en el escenario público. Pero al mismo tiempo está dialogando con la idea de los miembros del Partido Liberal que sí consideran que ese sí es el candidato, o con los o con los miembros del Partido Conservador que sí reconocen en Turbay la candidatura legítima y no en Gaitán la candidatura. Entonces, en este caso tenemos el participante 2, que es el pueblo, y el participante 2 indirecto, representado, que sería el que tiene las dos comillitas, la comilla. En este caso, en este ejemplo que les pongo yo aquí en pantalla, pues ¿qué tipo de relación generamos nosotros? Tenemos una relación o una negación del tipo contrastivo, en donde tenemos un punto de vista presupuesto 1 y un participante 2, que es el pueblo, y un participante 2, comilla, que es la oposición, quienes consideran que el candidato es legítimo. Luego tenemos un punto de vista 1, que es el expresado, que es la huella, el dato que tenemos nosotros en nuestro discurso, no es el candidato del Partido Liberal, esto lo extraímos directamente de ahí, y luego tenemos un presupuesto. Entonces, si no es el candidato del Partido Liberal, porque esta gente, los del P2, participante 2, consideran que sí lo es, por tanto, el punto de vista 2, presupuesto, es que el candidato es ilegítimo. Ahí tenemos entonces nuestra relación contrastiva. Con eso, entonces, nosotros completamos todo nuestro esquema, porque en función de cada uno de estos elementos que nosotros vamos desagregando en nuestras preguntas, vamos a ir descubriendo que Gaitán le va a dar mayor énfasis a cada uno de estos participantes. Pueden ser oligarquía como grupo genérico, unas veces va a referirse al Partido Conservador, otras veces va a referirse al Partido Liberal, pero sobre todo se va a referir a los dirigentes, a los cerebros, él los llama los cerebros, dirigentes que quieren la riqueza y el dominio. También se va a referir a las voces, también dentro de su discurso trae a los medios como subyugados y controladores de todo lo que ocurre en el país, pero también a los tentáculos, lo que dirían ustedes los godines, aquellos que están ahí trabajándole al poder sin darse cuenta que lo que están haciendo no es beneficioso para ninguno de los involucrados en el proceso. Consideraciones finales, a partir de todo este modelo, entonces podemos decir que la negación sí es una estrategia dialógica que permite establecer condiciones para generar alineamiento y desalineamiento. Cuando yo niego atributos positivos o negativos, pues yo marco relaciones de convergencia y divergencia. Las negaciones están orientadas para ofrecer características y atributos que destacan aspectos positivos del propio grupo. No somos oligarcas,
no somos totalitaristas, no somos ladrones, pero también sirve para resaltar aspectos cuestionables y negativos de la oposición. No tienen cerebro, no tienen empatía. Jorge Eliezer Gaitán niega elementos asociados con los atributos y las propiedades que identifican a los participantes. Con ello consigue generar en la oposición una imagen desfavorable. No son legítimos, no tienen opinión, no tienen raigambre. Cuando se trata de su movimiento o el pueblo de la ciudadanía, las formas negativas sirven para expresar características positivas. No nos sometemos, no tenemos frialdad académica, no pertenecemos al país político. Entonces ahí lo negativo funciona de manera positiva. Desalinearse de la oligarquía, separarse de ese P2, comillas, le permite a Gaitán caracterizar su discurso y su proyecto político en función de lo que él considera son los problemas del pueblo. De esa forma, se alinea con el pueblo al compartir esa preocupación que es común, eso que a él también le duele, entre sujetos políticos que pertenecen a la misma clase. Me faltó decir algo. Ya habíamos dicho que Gaitán defendía a las clases obreras y campesinas. Gaitán es un candidato que surge de las clases obreras. Entonces hay identificación porque es una persona que viene de la base piramidal y que va ascendiendo en el poder. Entonces eso también va generando ciertos rasgos de asociación, vestimenta, forma de hablar, corporalidad. Hay trabajos sobre ello que estudian pues como esos vínculos que hay entre Gaitán y las clases del momento. La negación en los discursos de Gaitán es una estrategia discursiva que cumple varias funciones. Construir a la oposición, caracterizar a la oposición, crear grupos de identificación, evaluar mediante el rechazo y la cancelación de las ideas, dialogar con el pueblo y con la oposición y movilizar acciones y creencias de los participantes a partir de un sistema común de valores de la comunidad. Finalmente aquí tenemos alguna bibliografía, parte de la bibliografía pues que me sirve para dar cuenta de estos elementos y yo les doy las gracias por haberme invitado. Se me olvidó decirles que yo pertenezco al grupo de investigación y análisis del discurso de la Universidad Autónoma de Querétaro. Allí también vamos haciendo proyectos pequeñitos, entonces podemos dialogar perfectamente, podemos hacer trabajos en conjunto, si así lo desean, y por eso ahí está el logo. Les agradezco mucho la invitación. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. Seguro que sí. Buen año que se van animando a plantear sus dudas y preguntas. Muchas gracias, Jonathan. De verdad está muy interesante el trabajo que presentaste, muy, muy interesante. Justamente yo trabajé en la estructura de no, sino que, desde otro enfoque teórico, pero también para la construcción del aliado y el enemigo en entrevistas político-presidenciales. Entonces estoy fascinada, verdaderamente feliz con el trabajo, me parece muy interesante y por eso mismo no quiero yo acaparar la palabra porque podría hacerlo y quedarme horas aquí hablando contigo. Entonces, no sé si de los asistentes alguna pregunta, comentario, algo que quieran como intercambiar con Jonathan. Estamos justo con buen tiempo para que se abra un poco el espacio a preguntas o diálogos, hablando de eso. Acabo de ver un mensaje, los ejemplos, lo acabo de ver, pido disculpas. No te preocupes, Jonathan. Creo que en la mayoría de los casos fue él leyendo los ejemplos que estaban en las diapositivas, pero sí, es una cosa que no habíamos contemplado antes, ¿no? También yo pido una disculpa porque el mismo formato nunca nos lo habíamos planteado, lo cual es un error. Pero no sé, si algo más, si nadie quiere preguntarte algo, yo sí te quería... Una consulta. Ah, claro. Gustavo, yo soy el que escribí el mensaje. No es menos importante, no es menos importante lo que yo escribí. Es una pena primero agradecerle por la maravillosa charla que dio. Yo soy técnico superior en comunicación social, voy a empezar a cursar la licenciatura. Excelente, pero son cuestiones
que en este tiempo hay que tener en cuenta, porque me perdí todo el contenido que iba presentando el compañero, supongo que era, no sé si ha sido un PowerPoint, un Prezi o algo por el estilo. Y por eso quise intervenir, se me sacó automáticamente, se me apagó nuevamente el micrófono. Siempre hoy en día, cuando se hacen este tipo de charla, se suele hacer algún mensaje acompañado de la invitación si hay algún tipo de discapacidad en las personas que van a participar de las charlas. O al menos acá en Argentina se hace de esta manera, ¿no? Sí, Gustavo, efectivamente es un error nuestro en la planeación, en la planificación. Te pedimos una disculpa, pero también te agradezco Por mucho favor. la observación para que a partir de ahora lo integremos, claro que sí. Muchísimas gracias, muy amable, excelente todo. No, gracias a ti. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Si no, yo sí te quería preguntar, Jonathan, si noté que dijiste, de repente puede aparecer explícitamente o de manera evocada. Y me parece muy interesante porque justamente yo también tuve el problema de que hay ocasiones en que justo esta estructura de negación, no, sino que no necesariamente aparece tal cual explícita. Pero también no quería usar el término implícito, que fue el que terminé dejando y poniendo una nota, porque sí hay una huella, o sea, sí hay una marca lingüística que te indica que ahí hay un proceso de negación. Entonces, de pronto me preguntaba si a lo mejor justamente te resultó mejor utilizar evocado para como salir de esta como disyuntiva, ¿no? Porque a veces uno le llama implícito algo que no es que esté implícito, porque sí tiene alguna marca. Entonces, me preguntaba si justo por eso recuperas más el concepto de evocado. Sí, justo lo tomo de ahí porque esta idea de que es presuposicional y que el diálogo puede ser real o ficcional, pues me permite a mí poder completar la estructura argumentativa. Vamos a tener casos muy interesantes en donde recuperar esa marca va a ser muy sencillo, porque por la misma estructura, la misma información que se viene desarrollando en el texto me lo va a permitir. Tuve la fortuna, en algunos casos, de encontrar trabajos de otro orden en donde había piezas periodísticas de lo que ocurría en ese momento. Entonces, en el trabajo hay una partecita muy pequeñita donde yo recuperé, apareció en el periódico El Tiempo esto, y por tanto en este discurso Gaitán dice esto. O sea, uno ve el puente y la relación directa ahí, aunque no diga explícitamente, es que en el periódico de ayer dijeron, pero sí está. Eso fue un golpe de suerte que yo tuve ahí. No puedo decir que lo busqué, porque eso me llegó. Fue una joyita que me cayó a mí y que me pareció muy interesante. Me sirvió mucho, fue muy funcional. Pero luego podemos tener cosas que sí son explícitas, pues, y que son las más sencillas. Y nos dijeron que no podíamos hacer esto, y no era así. Esas son las más básicas y las más fáciles de trabajar. Pero el término evocado me funciona más por esta noción de presupuesto. Diálogo ficcional, diálogo real. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más, aunque sea un comentario o algo más. ¿No? ¿No? Creo que han quedado atónitos. Espero que para bien. Yo creo que sí. Pues yo personalmente fui haciendo algunas notas y de verdad me parece, o sea, un trabajo muy bonito, o sea, muy bien delimitados los distintos niveles lingüísticos. No sé, pues yo sí quisiera felicitarte y sobre todo agradecerte la generosidad para compartir este trabajo con nosotros. Eh, y bueno, fue una parte, ¿no? Porque sí, los tiempos siempre apremian, pero además, pues creo que podemos aprovechar esto para dejar abierta la posibilidad de que justamente entre el seminario y ahora que estás allá en Querétaro, pues ver si hay la manera de establecer puentes para pues seguir abriendo este tipo de espacios en donde pues se aprende y se aprende viendo cómo lo resuelve el otro. Me encantó también que dijeras al principio,
que todavía eres un aprendiz. Yo creo que en análisis del discurso uno nunca deja de ser aprendiz, ¿no? Porque cada discurso supone retos diferentes, entonces puedes haber resuelto uno y nunca otro. Y pues sí, nadie lo sabe todo ahí, pero a mí personalmente me parece que el ensamble entre las estructuras lingüísticas y el fenómeno discursivo queda súper claro en tu trabajo, entonces como modelo para trabajar alineación y desalineación, me parece muy, 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 muy bueno. Incluso me atrevo a preguntarte si es posible que pongamos en el link de la página, pues la bibliografía o la entrada directa a tu trabajo de maestría, porque me parece que puede aportar muchísimo para otros que están haciendo trabajos con otros corpus, pero que muchas veces también eso es lo que quieren trabajar. Sí, Entonces, claro. bueno, no sé, creo que no hay más dudas y comentarios. Si no los hubiera, bueno, pues es una de las sesiones en donde hemos acabado en tiempo, afortunadamente. Te agradecemos muchísimo, Jonathan, que en estas fechas sabemos que son muy complejas por el cierre de semestre, hayas abierto este espacio. Y también recordarles a todos, pues el 20 de enero será el cierre, digamos, del semestre, en donde se presentarán los avances de algunos de nuestros trabajos. Recuerden que el espacio, pues es un espacio, es una iniciativa de estudiantes para fortalecer las investigaciones y construir un espacio, pues, de intercambio académico en donde podamos sinceramente manifestar tanto aciertos como errores. Entonces todos están invitados a esas jornadas de mosaicos porque entre todos podemos resolver lo que a veces uno ya no puede cuando tiene ahí enfrente los retos del discurso. Pues agradecer que nos hayan acompañado hasta ahora y pues daríamos por terminada esta sesión. Aprovechamos para desear a todos pues felices fiestas. Vamos a incorporar la valiosísima observación que nos hace Gustavo Villarruel para mejorar también el alcance que tienen estas sesiones. Y bueno, pues agradecer a todos y desearles pues una muy bonita tarde y un muy buen cierre de semestre y un feliz fin de semana. Muchas gracias por la invitación, por todo este espacio y espero que nos sigamos viendo. Por favor. Claro que sí, Jonathan, es un hecho. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias por los aplausos virtuales, Berel. No, gracias a ustedes. Felices fiestas. Gracias, igualmente.